del pulsante hecho por Wendy Gómez Bravo, espero que os guste y os veo la próxima vez. Muy bien, cuando tú quieras. Ya ha cumplido. ¿Quieres pintar? Sí. Bueno, me toca, primero vamos a ver. Yo voy a hacer algunos pequeños apuntes nada más. El que ha escrito el libro es muy malo, evidentemente, ya lo sabéis, y es el que le corresponde el protagonismo y comentar y decir lo que quiero. Yo simplemente, como soy más viejo, pues voy a hacer algunos apuntitos sobre la época. Como sabéis, era en 1974, una época ya aparentemente lejana de la guerra civil, pero todavía con la dictadura en plena vigencia. Entonces, en este sentido, pues los sucesos, los hechos y la actividad de tanto del MIL, de Chantic y de sus compañeros, ¿no? Por cierto, no fue el único muerto del MIL, como quizá algunos sepáis. Oriol Solés Urañés, otro miembro del MIL, fue asesinado por la Guardia Civil ya después de la muerte de Franco, en el año 76, creo recordar, como era uno de los que, de los, no sé, 30 o 40, ¿no?, que se fugaron, presos que se fugaron de la cárcel de Segovia. Entonces Solés Urañés fue ametrallado cerca de la frontera francesa, en los Pirineos. Por tanto, como digo, no fue, este fue la segunda baja mortal que tuvo el MIL. Un compañero mío también de proceso de Consejo de Guerra del 75, Pablo Mayoral, estuvo en la cárcel con un tercero del MIL, Pons Llobet, creo que en la cárcel de Cartagena. Posteriormente yo le llegué a conocer en un día de Sant Jordi en las Ramblas de Barcelona, a Pons Llobet, ya por lo menos tan viejo como yo, ya en esa época, ¿no? Ya los años 90 avanzados, ¿no? En fin, bueno, pues recordamos viejos tiempos, cada uno según nuestra experiencia. Sobre el contexto de la época, decir que la dictadura de Franco fue dictadura desde el principio hasta el final, y aún se prolongó y tuvo sus coletazos muy serios durante unos cuantos años más. Pero el 74 la dictadura estaba plenamente vigente y simplemente por recordar algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, justamente, que era donde estaba actuando el MIL que era 1 y 3 ceros. Aquí por la Plaza de Lavapiés este año, recordando la fecha del 2 de marzo del 74, se colocaron una serie de carteles con una frase del MIL y efectivamente con el anagrama auténtico del MIL, que eran los fusiles y los dígitos 1.30, MIL. Es decir, no firmaban MIL. Los primeros que firmaron MIL fue digamos, la nota policial. Como para daros idea un poco de la época, ¿no? Voy a remitir un poco a las fechas más cercanas de un año. Bueno, en esa época, decir simplemente como una nota así general, ¿no? Y es que entre 1967 y 1975, año de la muerte del dictador, se decretaron en España 6 estados de excepción, que no es poco, dentro de que se suponía que esto era Europa occidental, etc. Los de enero del 69 y diciembre del 70, de 3 meses de duración, afectaron a todo el territorio nacional. Los restantes solamente a las que entonces oficialmente eran consideradas provincias traidoras, Vizcaya y Guipúzcoa. Por cierto, yo pertenezco a una de esas provincias traidoras, que es una de las cosas que más me entusiasma de mi vida, el nacimiento. Yo creo que eso entusiasma a todos, porque por ahí se empieza, ¿no?
Entonces, porque nací justamente en San Sebastián, o Donosti, en Guipúzcoa. En el año 73, ya acercándonos a las fechas de los hechos, cuando ya estaba el 1000 en acción, el 3 de abril la Guardia Civil mata, también de forma ametrallado, a Manuel Fernández Márquez, que era un obrero de San Adrià del Besós y que había una huelga, una manifestación. La manifestación fue reprimida a tiros. Entonces no había ni siquiera estas peligrosísimas gomas de goma, bolas de goma o balas de goma, ¿no?, que por cierto han sido prohibidas en Cataluña hace muy poquito tiempo. No había tampoco las botes de humo ni nada. Era puro tiro de pistola o de ametralladora. En general la Guardia Civil más de metralleta y la Brigada Político-Social más de pistola. En esta manifestación fue herido grave también de bala Serafín Villegas. Eran trabajadores de la central térmica del Besós. Para haceros una idea de condiciones de trabajo que también se parecen mucho a las que ya hay ahora, eran 56 horas de trabajo semanal y contratos firmados en blanco. Firmabas el contrato en blanco, porque te querían echar a la calle, lo rellenaban ellos y te decían fuera. Bueno, en esa época asesinaron una emboscada también a Izaquía, uno de los dirigentes de ETA, ¿no? Y según testigos presenciales le dieron el tiro de gracia cuando estaba en el suelo herido. Y luego, como cosa así muy simbólica, ¿no?, una semana antes de ser detenido, Puig-Antich detienen a un militante de la organización en la que yo estaba, el PCML-FRAC, que se llamaba Cipriano Martos, un chico de 24 años, obrero de la construcción y emigrante en Cataluña. Él era de un pueblo de Huetortaja, un pueblecito de Granada, y fue asesinado bajo tortura en el cuartel de la Guardia Civil de Reus. Hemos sabido recientemente, porque estamos investigando su muerte ahora, ¿no?, para querellarnos con ellos, ¿no?, en la querella argentina. El coronel, bueno, el jefe del cuartel murió hace 8 meses, ¿no? La prensa española no dijo nada, salió una nota en Le Monde, y era un chico, ya digo, de 23 años, 24 años. La Guardia Civil fue a casa de sus padres en Huetortaja a decirles que su hijo se había caído del andamio. Y entonces ellos dijeron, bueno, podemos ir a recoger el cadáver. Dice, no puede, ya está enterrado. Listo, calisto. Es decir, para que veáis un poco el ambiente de aquella época, ¿no? Bueno, el 28 de noviembre hubo dos en las calles de Bilbao. La Guardia Civil también asesina a José Echeverría y a José Pagazortundúa. El 6 de diciembre a otro. Y luego, el día de la muerte de Carrero Blanco, el día que ejecutaron a Carrero Blanco, ocurre un hecho del que luego nunca más se supo. Por la noche de ese mismo día, quizá los más viejos os acordaréis, ¿no?, la Brigada Político-Social en una calle de Madrid, además a bastante distancia de donde habían ocurrido los hechos de Carrero Blanco, le pega 2 tiros a Pedro Barrios, un camarero, que al parecer, cuando se acercaban los bienes de la Brigada Político-Social, que vete a saber por qué, le resultó sospechoso, el chico pues le entró miedo, echó a correr. Entonces le pegaron 2 tiros y lo mataron. Y punto. Hubo una notita así un poco en la letra más pequeña de una información, ¿no?, perdida en toda aquella fárrago de información respecto al brazo derecho del dictador, ¿no?, que había sido ejecutado, y nunca más se supo ni por qué, ni de qué, ni qué pasó, ni nada. En fin, esto es un poco para ver el contexto en el que se estaba actuando el 1000. No estaba actuando en un contexto democrático ni en un contexto de una dictadura, como se ha dicho en algún momento, paternalista, ¿no?, o simplemente autoritaria. Era un contexto de una dictadura que seguía matando. También otra coincidencia, Puig-Antich fue ejecutado el 2 de marzo del 74, pues 15 días antes
Francisco Madrigal, un trabajador de San Sebastián de los Reyes, está distribuyendo octavillas y lo detecta la Guardia Civil. La Guardia Civil le dice que recoja las octavillas que habían caído al suelo. El chaval se niega y la negativa le cuesta la vida. Le pegan 2 tiros y punto. Otra de las víctimas que no han tenido ni pensión, ni de las que se puede hablar mal de ellas, porque como no es de la VT, se puede hablar mal de ellas, la ley no les cubre, etcétera, etcétera. Y el 2 de marzo fue ejecutado en el patio de la cárcel modelo de Barcelona, Puig Antich. Por lo tanto, yo creo que la figura de Puig Antich se ha hablado en algún momento, en años pasados, ¿no? Ahora ya quizá hablando un poco como que la familia quería rehabilitar la figura de Puig Antich. Yo creo que la figura de Puig Antich no necesita rehabilitarse, de la misma forma que los que lucharon, los resistentes contra los nazis, no necesitan rehabilitarse. Necesitan, en todo caso, conocimiento y reconocimiento para la buena salud de la democracia española. Y este es el caso de Puig Antich. Y su familia ahora está, por lo menos sus hermanas están en la misma asociación que estoy yo, que es la Asociación La Comuna, de presos y represaliados del franquismo, y se ha querellado, ha presentado querella en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que no es una querella para rehabilitar a nadie, es una querella de ataque, no de defensa, no de decir mi hermano tal y mi hermano cual, no, mi hermano luchó contra el fascismo, contra el franquismo, aunque ellos decían que no eran antifranquistas, sino que eso era una redundancia porque era fascismo y demás, pero desgraciadamente quienes le condenaron y le mataron fueron franquistas, y quien en última instancia personalmente el asesinó fue Franco, que tuvo hasta el último momento la facultad de conmutar la pena. Entonces, yo creo que es una persona, como otras muchas, ¿no?, que se ha quedado ahí medio, y aún Puig Antich es una figura que afortunadamente ha habido muchos historiadores, periodistas y demás, y hay una pequeña bibliografía ya, ¿no?, de mayor o menor interés, yo creo que de bastante interés, hay una bibliografía alrededor de Puig Antich. Yo creo que este es el 4º o 5º libro, ¿no?, que se publica ya sobre Puig Antich, ¿no? Y las hermanas, entonces, en esa querella argentina se ha imputado, se han querellado, en concreto, hay una imputación en Argentina contra uno de los ministros, que es el único que queda vivo, de aquel Consejo de Ministros que firmó por unanimidad el asesinato de Puig Antich, que es Utrera Molina, el suegro de este ministro que tanto ha dado que hablar y que él tanto ha hablado también, que se llama Gallardón. Entonces, Utrera Molina es uno de los imputados en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Por lo tanto, no es una querella para rehabilitar, es una querella para acusar y para sentar en el banquillo a lo que queda de quienes asesinaron a Puig Antich. Y bueno, y con esto ya, no me quiero enrollar más, porque estaréis impacientes por oír al autor del libro, que es una aportación interesantísima al tema. Hay una cita, esto ya es por tocar el violín, hay una cita donde se dice que Frapp, cita, ¿no?, que no he escrito por ti, sino es una cita tomada de, bueno, no recuerdo ahora, que en la página 35, 36, 37, por ahí, ¿no?, donde se habla del Frapp como grupo maoísta. Cuando nace el Frapp, el PCML, de los americanos, el PCML ya había dejado de ser maoísta, ¿no? El maoísmo del PCML fue primerizo y precario, digamos, duró poco, ¿no? Esto no quiere decir nada ni a favor ni en contra del maoísmo, por supuesto. La bandera del maoísmo la cogieron luego la ORT y el PT, ¿no? Bueno, nada más. Os dejo ya con Guzmán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras, también por estar aquí. Y gracias también a Iñaki por su presentación. Bueno, yo empezaré un poco por el final. Tampoco quiero extenderme porque lo que se trata es del debate, como siempre se dice. Vamos a intentar
comentarlo. ¿De qué parte este libro? Fundamentalmente no está fenomenal que haya venido Manuel aquí a hablar, porque no es un libro que hable de los grupos en los que estaba Puig-Antich. En realidad no es un libro que hable de Puig-Antich. Dirán ustedes, pues vaya farsa. Es un libro que utiliza la documentación en torno al caso de Puig-Antich para ver qué ha pasado en los últimos 40 años de historia, ¿no? En torno a los procesos de justicia, de represión, y sobre todo para entender, o aquellos que hemos estudiado los comienzos del franquismo o la evolución del franquismo, qué diferencias hay entre principio y fin. Y bueno, sí que hay bastantes similitudes, pero no es lo mismo. También es un libro que tiene a medida que se adentra uno en la lectura, o ese interés, tiene una intención clara, que es arrebatar ese paternalismo, esa visión paternalista que se comentaba antes del final del franquismo, ese franquismo feliz, ese final del franquismo ligado al desarrollo y sobre todo a la figura de Arias Navarro como un protodemócrata, ¿no? Bueno, Arias Navarro será muchas cosas, pero desde luego no dio ningún paso hacia la democracia. Entonces, el final del franquismo, lo que interesa como secuencia desde el punto de vista de la violencia, es ver qué pasos da, o dicho de otro modo, si analizamos el final del franquismo desde el punto de vista de la violencia, se aparece una transición bastante distinta y bastante menos plácida de lo que a veces se nos dice, ¿no? Mucho más difícil y violenta, solo superada por los años de plomo italiano. Eso no tiene una única dirección, o al menos yo no se concibe así, y en fin, por ahí no quiero enrollarme mucho más. Eso es un aspecto que creo que no me compete a mí, sino a todos mis compañeros, que el analizar la transición desde una perspectiva, como digo, menos plástica. No por tener éxito político deja de ser un problema o uno de los momentos donde se concentra la mayor problemática histórica del siglo XX español, después de la Guerra Civil, quizá. Entonces, volviendo al principio, esto parte de un consejo de guerra. Esto es la historia, cuando cae en manos de un historiador, un consejo de guerra, pues bueno, se vuelve un poco... Lo que tiene que hacer, lo que intentamos hacer es salir o con eso conseguimos salir de la figura de Puig-Antich y conseguimos salir del mito Puig-Antich, que también pues ha creado el cine y, a mi modo de ver, la literatura política en torno al MIL y a otros grupos del momento. Y a partir de ahí lo que uno tiene delante pues es el final del franquismo, donde se ve el desarrollo de una maquinaria perfeccionada. Desde comienzos de la guerra, los consejos de guerra eran mucho más finitos, mucho más rápidos, mucho más expeditivos, y uno llega al final del franquismo con 3 tomos, 3000 y pico folios, pero al fin y al cabo las formalidades son más, hay abogados defensores, pero al fin y al cabo la maquinaria también. Y en este caso se ve clarísimamente. Bueno, para no enrollarme más, lo que también nos permite es ver el funcionamiento de algo que es muy complicado por la política de archivos española, que es acceder a los registros del Ministerio del Interior. Algunos se lo tapan con tipe, después de estar 2 años buscando cosas, y a pesar de todo lo que se puede ver es el funcionamiento de la Brigada Político-Social, que bueno, que la habéis sufrido, pues evidentemente tenéis una visión experimentada del asunto desde el dolor y desde, bueno, que los conocíais por motes o su funcionamiento práctico, pero lo que podemos acceder a partir de esta documentación es a su organigrama y a su funcionamiento teórico, que también lo tenía. Y bueno, lo que ahí aparece es lo que podíamos intuir, pero que no siempre es fácil de demostrar, que es cómo la policía o el jefe de la policía política está por encima de la magistratura, está por encima del gobernador civil, y eso es importante para determinar las características de una dictadura, ¿no? En el año 74, eso es en lo que estamos, 73-74. Y bueno, demostrar esas cosas pues son importantes, o al menos es lo que hemos intentado. El caso de Puig-Antich, que es flagrante en todos los sentidos, como una autopsia se realiza en comisaría, como 2 jueces validan eso, como no hay ningún abogado defensor, bueno, y
como antes del final del año en que muere Carrero, ya hay 2 peticiones de muerte por parte del fiscal militar. ¿Eso qué quiere decir? Que la maquinaria funciona de una manera independiente al asesinato de Carrero, que no lo que normalmente se ha venido a decir. Con lo cual, yo he intentado cambiar un poco la secuencia. No es tanto una cuenta atrás como ha mostrado el cine, ni es una carrera por evitar la ejecución, puesto que la ejecución, y en eso la documentación de los norteamericanos ha sido muy importante y algo sabían de esto. La ejecución estaba aprobada, se hace coincidir con la vuelta de un viaje que tienen los príncipes y se hace coincidir con una secuencia política pues muy interesante y que precisamente da la vuelta a todo eso que se ha venido a dar el aperturismo, ¿no? La sentencia es aprobada por el Consejo Supremo de Justicia Militar justo un día antes del famoso discurso del 12 de febrero. Es el 11 de febrero cuando, quiero decir que públicamente Arias Navarro está diciendo unas cosas y internamente está claramente actuando en otras. Otra cuestión que se puede ver aquí es cómo hacen coincidir la ejecución claramente con la expulsión de Añoveros, que es lo que realmente preocupaba al gobierno de Arias. No le preocupaba a Puigdemont, le preocupa mucho el orden público, que es la causa sagrada, ¿no? Como se dice aquí, pero no le preocupa el MIL, le preocupa la tensión con la Iglesia, y que la Iglesia se le vaya por el lado del asunto de la democracia. Sin más, sin seguir, sin enrollarme, que lo digo, pero sigo enrollándome. Demostrado que todo esto es una farsa judicialmente, que tiene sus razones y que tiene su lógica interna dentro de la historia del propio franquismo, lo que no deja de llamarnos la atención, o no nos podemos callar, o nadie con un mínimo de, mínimo de sentido común puede entender cómo 40 años después el Tribunal Supremo defienda que eso es un juicio con las garantías procesales y con todas las cuestiones formales debidamente cumplidas. Y bueno, ahí al final se cuenta de manera un poco repetitiva, sociológica, por qué eso es así. Algunos de los jueces que están en el Supremo han pasado en el Tribunal Supremo, que es en la sala quinta que ve las revisiones. Lo que está en juego no es la revisión sobre el Puigdemont, que es abrir la puerta a la revisión de las sentencias por los juicios militares. De modo que España sigue siendo diferente, tristemente, porque no ha sido una dictadura que no ha revisado ninguna de las sentencias tribunales de los militares, y porque sigue siendo el país con más desaparecidos en las cunetas o en las fosas comunes después de Camboya. Entonces,